Saludos familia dominicana, bienvenidos a una nueva entrega de Frontal. Me complace en sobremanera contar con su sintonía y llegar a ustedes gracias a RNN Canal 27 desde cada rincón de la República Dominicana y nuestra gente de la diáspora en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Soy Laura Guzmán, acompáñenos en esta entrega. Un conflicto histórico de cientos de años. Crisis alimentaria en Puerto Príncipe. Inseguridad, corrupción, inflación. Haití sufre la crisis social y de seguridad más grave de toda América Latina. Diferencias raciales, culturales e históricas. República Dominicana sigue cargando con la crisis de Haití. Este sábado en Frontal profundizamos acerca de todas las problemáticas de la hermana República de Haití y todo el peso que lleva nuestra nación. Estas son las principales informaciones de Frontal. El tema de la propaganda a destiempo mantiene enfrentados al partido de gobierno y los opositores. Mientras tanto, la Junta Central Electoral bajó raya a las organizaciones para que se abstengan de hacer campaña prematura, pues es la segunda vez que el organismo comicial se queja vía resolución por el proselitismo. Luego de los embates del cólera, la influenza y la viruela símica, que llevaron a las autoridades de salud a declarar las alertas epidemiológicas, estos virus han dado una tregua a la población dominicana. Las autoridades sanitarias dicen que pese al incremento de personas con diarrea aguda en hospitales de Dajabón, llamaron a mantener la calma. El ministro de Educación, Ángel Hernández, aseguró que consultarán a todos los sectores para la implementación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar ante la solicitud de transportistas para que sean incluidos en este plan. El funcionario también llamó a no dudar del programa Movilidad Escolar y garantizó la transparencia del proyecto, que asegura se realizará a través de licitaciones públicas. La Policía Nacional intensificará la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas y han iniciado una serie de acciones para rastreo de estas. Sectores de la sociedad califican como positivo el anuncio y dicen esperar que no quede solo en palabras. Ante la gran cantidad de personas reportadas como desaparecidas, las autoridades han declarado como prioridad nacional dar con su paradero. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia condenó a 13 meses de pena suspendida y el pago de una multa de 3.500 pesos al diputado de la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, acusado de violencia contra un raso de la policía, quien luego desestimó la querella. El congresista dijo que acudirá a otras instancias. Ante la especulación en torno al precio del pollo, los productores avícolas en el país garantizan la estabilidad de los precios de esta carne blanca, que perdurará hasta las festividades de diciembre. Según los productores, el equilibrio en el costo del pollo se debe a una sobreproducción de al menos 700,000 crías del ave. Estas fueron las principales informaciones de la semana. Continúen disfrutando de Frontal. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la madrugada del 7 de julio del 2021, representó una escalada singular a la crisis política y social que por años ha caracterizado a nuestro vecino país de Haití. Desde entonces, el nivel de degradación, el incremento de la violencia, la normalización del secuestro extorsivo, el asesinato indiscriminado de ciudadanos han profundizado la miseria y las precariedades de todo tipo que se han convertido en el día a día de millones de personas al lado de la frontera. Esta violencia ha tenido un impacto en los mercados, en el comercio, en los medios de vida y ha aislado la ciudad del resto de Haití. Las carreteras hacia el sur se cortaron hace un año, las carreteras hacia el este se han cortado hacia la República Dominicana y las carreteras hacia el norte. En el último año, Haití se ha sumido en el caos debido a las incesantes protestas contra el gobierno, la crisis financiera, los secuestros desenfrenados y el reciente resurgimiento del cólera. Su sistema sanitario está abrumado y algunos de los hospitales han anunciado su cierre, tal vez temporal, y otros de manera definitiva. El precio de la gasolina es de $15 por galón, pero no hay escasez, solo que lo venden preferentemente en los supermercados. Esa es la razón de nuestra protesta. La tensión continúa en aumento en Haití, donde durante varias semanas ocurrieron saqueos y la violencia fue protagonista en las calles. Miles de personas se manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry. La fase haitiana entró en otra etapa. Ya la población está respaldando la salida del gobierno de facto de Ariel Henry.
Ya la población está haitiana, la sociedad civil, los empresarios, los micros, los movimientos sociales, las organizaciones de base de la iglesia, están exigiendo la renuncia del presidente del gobierno de facto, elecciones libres y garantías de seguridad de la comunidad internacional. La destitución del primer ministro Ariel Henry es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo, tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades de este país. La situación es grave, hay hambre y pobreza, los niños no pueden ir al colegio, el gobierno no sirve para nada. Es verdaderamente difícil, no hay manera de vivir. Hay muchas balaceras y ni dentro de la casa estamos seguros. Ni siquiera podemos salir. Imagínate si está fuera. Las protestas son cada vez más violentas en diferentes partes del país, donde se suceden los saqueos a instituciones públicas, empresas privadas e incluso organizaciones humanitarias e instituciones internacionales. En Gonivés, ciudad del noroeste de Haití, donde reina el caos, las dependencias de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos fueron saqueadas, al igual que varios centros de enseñanza como el Inmaculada Concepción, el Santa Familia o la Universidad Pública UPAC. Grandes zonas de Puerto Príncipe están controladas por bandas. Los datos que tenemos muestran que la situación en los últimos 90 días ha empeorado y que estamos en un punto de partida en el que Haití es un lugar muy vulnerable, en el que ya había 1 millón de personas en esta ciudad con inseguridad alimentaria aguda. También la localidad de San Marc, al oeste del país, sufrió saqueos y los manifestantes se llevaron todo lo que encontraron a su paso. También destrozaron la sede regional de la Oficina Nacional del Seguro de la Vejez, así como locales transferencia de dinero y telefonía móvil. En Le Cayé, en el sur de Haití, una sucursal bancaria fue atacada por unos manifestantes que exigían al gobierno dar marcha atrás en su decisión de subir por segunda vez en menos de un año el precio de los combustibles. Frente a ello, y en un intento de impedir que los saqueos y el vandalismo vayan a más, en las redes sociales, la Policía Nacional instó a respetar los límites definidos por la ley en lo que respecta a los movimientos de protestas realizados en las calles y alertó de que no tolerará ningún ataque a la vida de las personas ni actos reprobables. Ya en este momento la sociedad haitiana no está reconociendo a las autoridades como la Policía Nacional. Es decir, hay un gobierno de facto, hay un golpe de Estado, y hasta que no se solucione el problema del golpe de Estado y se sancionen a los asesinos del presidente Jovenel Moïse, entonces va hacia una fase de guerra civil. De su lado, el gobierno de Haití solicitó ayuda militar internacional para hacer frente a la crisis sanitaria, energética y de seguridad que azota la isla. Ahora lo que estamos observando es la crisis sanitaria, que pasó de crisis sanitaria a crisis humanitaria. Ahora va a colapsar toda la economía de la frontera, toda la economía dominicana y haitiana de la frontera va a colapsar. Ahora usted verá cómo el Departamento de Migración y el Departamento de Extranjería de Miami va a declarar en estado de emergencia a Miami, porque va a colapsar la economía de Miami. La solicitud se produce casi un mes después de que una de las bandas más poderosas de Haití rodeara una terminal de combustibles clave en la capital de Puerto Príncipe, impidiendo la distribución de unos 10 millones de galones de diésel y gasolina y más de 800,000 galones de querosén almacenados en el lugar. Decenas de miles de manifestantes también han bloqueado calles en Puerto Príncipe y otras ciudades importantes en las últimas semanas, impidiendo el flujo de tráfico, incluidos camiones de agua y ambulancias, como parte de una protesta en curso contra el aumento anunciado del gobierno de los precios de la gasolina, el diésel y el querosén el 11 de septiembre. Las estaciones de servicio y las escuelas están cerradas, mientras que los bancos y las tiendas de combustibles operan con un horario limitado. Me manifiesto porque he oído que los blancos quieren aplastar lo logrado por nuestro líder independentista de Salín, así como lo hicieron ya en 2004. Estoy en la calle porque se acaba este sistema y nace uno nuevo. Vemos como la Embajada de Estados Unidos utiliza a la policía para impedir manifestaciones
una policía que dispara para matar. Los manifestantes exigen la renuncia de Henry, quien anunció a principios de septiembre que su administración ya no podía subsidiar el combustible. Están exigiendo diálogo nacional y no intervención norteamericana. La parálisis cada vez más profunda ha provocado que los suministros de combustible, agua y otros servicios básicos disminuyan en medio de un brote de cólera que ha matado a varias personas y enfermado a decenas y más. Los funcionarios de salud advierten que la situación podría empeorar debido a la falta de agua potable y las condiciones de vida que son muy precarias. Cada vez que uso el baño tengo que ir al depósito a traer agua, porque no se puede tirar de la cadena para que salga agua. A las ya habituales imágenes de barricadas ardiendo en carreteras principales y secundarias en Puerto Príncipe, se suman estos días las de decenas de personas deambulando por las calles con todo tipo de recipientes para conseguir algo de agua, dada su escasez. La falta de agua potable se debe estos días a que las calles están bloqueadas, los vehículos no pueden circular y los kioscos de bebidas están cerrados en una ciudad que se encuentra totalmente paralizada. En los pocos centros de distribución de agua abiertos, frente a los que se forman largas colas, solo los más fuertes logran conseguir el codiciado líquido. El problema del robo de agua de acuíferos es que DINEPA no tiene control sobre la calidad de ese agua. A veces hacen estudios solo a baja profundidad, por lo que ese agua puede estar contaminada. Es momento de pausar y al retornar conversamos con expertos de cómo la crisis de Haití afecta a nuestro país, la República Dominicana. Cinco años después del final del mandato de la misión de Naciones Unidas en Haití, el espectro de una intervención militar extranjera vuelve a sobrevolar el país cuando aún está el recuerdo de una operación que estuvo rodeada de polémicas. Hoy Ariel Henry hace un llamado a las fuerzas internacionales para que pongan un pie en la tierra de Jean-Jacques Dessalines. Permítame darles una lista de todas las veces que Estados Unidos, los imperialistas estadounidenses, hicieron eso. Desde 1993, este país ha conocido 10 operaciones de la ONU destinadas a llevar la paz y la estabilidad, desde la primera misión civil internacional en Haití a la MINUSTAH, que estuvo desplegada de junio de 2014 a octubre de 2017. Para los expertos, esas operaciones no consiguieron los objetivos que se habían fijado. A lo largo de la historia, y la historia es testigo del fracaso de las fuerzas de intervención militar en Haití. Por ejemplo, si empezamos, por ejemplo, del año 1993 hasta el día de hoy, son 10 misiones, por ejemplo, de las Naciones Unidas en Haití. Resultado siempre un fracaso. O sea, en el resultado, en el terreno del país, no hemos visto nada. Cólera, que mató a más de 10.000 personas, y ahora tenemos un rebrote del cólera que nos dejó las fuerzas de ocupación de la ONU, violaciones, mujeres embarazadas. Una de las mayores polémicas que rodearon la misión de la ONU en Haití fue el grave brote de cólera vivido y, según diversas investigaciones, importado unos meses después del terremoto que sacudió el país en 2010 por las tropas nepalíes de Naciones Unidas establecidas en la región de Artibonite. Esas comunidades afectadas tienen que tener acceso a agua segura, agua potable. Y eso es un desafío muy importante en el contexto actual. Esta enfermedad, que causó más de 10.000 muertes hasta su erradicación en 2019, reaparecida a principios de octubre después de 3 años sin casos, es uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno haitiano para pedir una intervención extranjera. El acceso del paciente para el servicio de salud para un manejo temprano, que parece
que es muy complicado en este momento, y el acceso a tratamiento, que los sueros de rehidratación oral y los aspectos de rehidratación intravenosa puedan llegar a las unidades de salud. A su salida del país en 2017, en las zonas donde había bases de la misión de la ONU, quedaron decenas de niños supuestamente fruto de relaciones entre soldados y mujeres haitianas, aunque la ONU prohíbe prácticas de ese tipo con las poblaciones de los países donde interviene. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró que se necesita de una acción armada en Haití para recuperar el control del puerto en su capital, Puerto Príncipe, y establecer un corredor humanitario. Señaló que en Haití se vive una situación dramática con el bloqueo por una parte de una pandilla a la principal terminal petrolera del país, situación que limita los servicios básicos en medio de la aparición del cólera. La enviada de la ONU para Haití, Helen Lalagne, lanzó en el Consejo de Seguridad una invitación a los socios del país para que consideren el envío de una fuerza de intervención como una cuestión de urgencia, que fue acogida por Estados Unidos, que se mostró dispuesto a apoyarla directamente, habilitarla y proporcionarle recursos. El primer ministro ha solicitado el apoyo de una Fuerza Armada Internacional especializada para garantizar la libre circulación de agua, combustible y suministros médicos que eviten que la situación se deteriore aún más. Medios internacionales reportaron hace unas semanas que Estados Unidos redactó una resolución del Consejo de Seguridad para apoyar el despliegue de la fuerza, aunque no está claro qué papel jugará el país norteamericano en ella. También se informó que el Consejo de Seguridad está considerando crear sanciones para imponer la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas a cualquiera que amenace la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití, el país más pobre de América y acorralado por múltiples crisis. La primera sanción se aplicaría al ex policía Jimmy Choricer, mejor conocido como Babarcure y líder de la Alianza de Pandillas Haitianas G9, la que mantiene bloqueado el acceso a Barut, principal terminal petrolera del país. Esta situación limitó los servicios básicos en medio de la aparición del cólera. Para tratar de evitar que las pandillas las obtengan con tanta facilidad y las utilicen con tanta impunidad. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá informaron sobre la entrega de vehículos tácticos y blindados y suministros de seguridad para apoyar a la Policía Nacional de Haití en la lucha contra las bandas armadas. Los primeros en llegar fueron los de Canadá. Las condiciones en Haití empeoran. El país alcanzó el peor nivel de inseguridad alimentaria con 4.7 millones de personas en esa condición. De estas, 1.8 millones están en situación de emergencia. El resurgimiento del cólera también pone al país en aprieto. La Organización Panamericana de la Salud ha reportado más de 35 personas fallecidas por la enfermedad y unos 47 casos confirmados y 560 sospechosos. En las plantas que potabilizan el agua están todas cerradas porque no tienen combustible. Los hospitales no tienen personal porque no pueden llegar. No hay medicamentos porque nosotros no podemos transportarlo en este momento. El precio que se puede conseguir un galón de combustible de contrabando no resiste para nosotros poder aplicárselo a los precios del transporte. La dificultad de acceso a las zonas afectadas debido a los problemas de inseguridad obstaculiza la vigilancia epidemiológica y la instalación de centros de tratamiento y de puntos de rehidratación, así como el transporte de pacientes. La ONU presentó un informe en el que afirmó que los grupos armados en Haití utilizan la violencia sexual para instaurar el miedo en la población. Hay reportes de que, en ocasiones, las violaciones se perpetran a la vista de los familiares. Vamos a una pausa y al volver hablaremos de la posición del gobierno dominicano sobre una intervención extranjera en Haití y las reacciones que han causado dichas declaraciones en esta decisión.
Hace unas semanas, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que la solicitud de apoyo realizada por el gobierno haitiano es sensata, lógica y patriótica del gobierno haitiano solicitar el apoyo a la comunidad internacional para enfrentar la crisis humanitaria que viven en la actualidad. Necesito su apoyo para evitar que muera una multitud de personas. Es lo que sucederá si no hacemos nada, si no conseguimos agua tratada y medicamentos. Y si no somos capaces de atender a los que han enfermado, ahora que el cólera ha regresado a nuestro país. El presidente Luis Abinader aseguró que, en caso de materializarse una intervención en Haití, la República Dominicana no formaría parte de una fuerza militar y que el apoyo que daría sería desde el punto de vista diplomático. El mandatario advirtió además que de ninguna manera aceptará en el país ningún asentamiento, aun sea por situación humanitaria, indicando que eso se puede hacer en el mismo territorio haitiano. Lo importante es que también durante un año nosotros hemos llevado acciones diplomáticas. Desde septiembre del año pasado, que en mi discurso de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, dije que la única manera de llevar la paz a Haití era con una fuerza internacional que ayudara a la Policía Nacional de Haití, pero que lo apoyara para llevar la pacificación de ese país. Muchos pensaron que era un exceso en ese momento y desgraciadamente hemos esperado un año después de muchas acciones, de muchas tragedias, especialmente del pueblo pobre haitiano, que es el que está sufriendo. Al hablar sobre la solicitud de intervención que hizo el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el presidente Abinader consideró que es una petición sensata, lógica y patriótica del gobierno haitiano solicitar apoyo a la comunidad internacional para enfrentar la crisis humanitaria que vive ese país. La postura del Estado dominicano frente a la eventual intervención de una fuerza internacional a Haití generó una avalancha de reacciones a favor y en contra en el Congreso Nacional, donde legisladores de la oposición rechazaron algunas de las medidas anunciadas por el presidente Abinader, principalmente las de carácter humanitario. El vocero de los senadores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, Franklin Romero, considera que el envío de fuerzas especiales para restablecer el orden en Haití es una decisión que ya corresponde a los organismos internacionales. Ya no es una decisión realmente de Haití, yo creo que es una decisión ya de los organismos internacionales y que nosotros un buen ojo que se están ya preparando esa coalición y que solamente se está a la espera del país que va a estar al frente de esa coalición. Y es que, aunque el Senado de Haití reconoce la necesidad de establecer un corredor humanitario, solicitó al primer ministro Henry anular la solicitud de un despliegue de tropas extranjeras tras calificar esa decisión como grave e ilegal. Haití debe buscar una solución rápidamente y República Dominicana cooperar con lo que tiene que hacer menos con la intervención. La comunidad internacional de una vez por todas suma con responsabilidad el drama haitiano. De su lado, el senador de la Fuerza del Pueblo, Bauta Rojas, afirma que una decisión de esa magnitud le corresponde al Congreso Nacional de cada país. Si ellos no quieren, no es posible. O sea, una cosa es una invasión y otra cosa es un acompañamiento si queremos que se resuelva el problema. Los 10 senadores haitianos en funciones solicitaron a fuerzas políticas, económicas y sociales de su nación que den carácter de urgencia a las discusiones para buscar un consenso suficiente para una salida a la crisis. Por otra parte, nacionalistas afirman que el gobierno no debe permitir bajo ninguna circunstancia que en la zona fronteriza se instalen campamentos para refugiar a nacionales haitianos por la crisis humanitaria que enfrenta esa nación. Además, hicieron un llamado a Luis Abinader a mantenerse firme en su postura. Y es que los nacionalistas afirman que las autoridades deben de demostrar que en territorio dominicano no hay una solución a la crisis haitiana, no solo con palabras, sino con hechos. Así lo aconsejan los nacionalistas. Cuando uno analiza en profundidad lo que está pasando en Haití, llega fácilmente a la conclusión de que se está cometiendo un crimen internacional, con un objetivo muy claro, que nadie se confunda: implosionar Haití para producir una estampida, un éxodo masivo hacia República Dominicana.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que lo que ocurre en Haití no solo es una amenaza, sino también que puede poner en juego la estabilidad y la seguridad del país porque hay un ingreso masivo de haitianos a República Dominicana. Sugirió reproducir el proyecto de la base aérea de San Isidro en la frontera para que haya una mayor protección militar. Apeló a la comunidad internacional para que acompañe a Haití en su proceso de pacificación y resaltó la posición del gobierno del presidente Luis Abinader de no tomar parte de las acciones que adopten en tal sentido. La República Dominicana no se le puede obligar a asumir un solo refugiado. Mientras que representantes de la diáspora haitiana residentes en el país dicen no comparten la poca solidaridad que según ellos se tiene con el Estado dominicano ante esta problemática que enfrenta Haití. Cuando en Haití y en otras partes del mundo necesitan el apoyo, el amor y el cariño del pueblo dominicano. Pese a esta postura, nacionalistas piden al gobierno que también hagan cumplir la ley de migración y aclaran que no se necesita la firma de un pacto para llevar a cabo deportaciones de personas que no se hayan sometido a un proceso regulatorio para permanecer en el país. Bien planificada, al mismo tiempo que blinda la frontera. Es momento de un corte comercial y al volver empresarios y la sociedad en general preocupados por la crisis en Haití y sus consecuencias para el país. Representantes del sector diplomático internacional y empresarios dominicanos mostraron preocupación por las condiciones de crisis que atraviesa la vecina nación de Haití, que incluso han llevado al secuestro de dominicanos. República Dominicana es el principal suplidor de los bienes básicos del país haitiano, así que en la medida que la situación lo permite, pues obviamente el comercio va fluyendo. Realmente es un peligro de seguridad nacional. El mismo presidente ha alertado a los dominicanos sobre esa situación. Y bueno, esperemos que venga realmente, que se reciba el respaldo de la comunidad internacional. Sí, el presidente de la República hace una advertencia a todos los ciudadanos de tomarla muy en serio. Nosotros lo que queremos es que nuestro hermano país de Haití recupere la senda de la democracia. El comercio se ve obviamente afectado porque a la frontera estar cerrada y abre ciertos días solamente, pues ha afectado un poco el comercio. Ante un eventual cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití por los problemas de disturbios y violencia que ocurren en nuestro vecino país, entendemos que la única forma del comercio de una manera real que pudiera organizarse es que nosotros, los empresarios comerciales, llevemos las mercancías a lo que se le dice en los puentes y en los cruces de frontera, la zona de nadie, para que los transportistas de Haití puedan entrar a la zona de nadie, recoger las mercancías y llevarlas hacia el vecino país de Haití, porque obviamente nosotros entendemos como empresarios comerciales que el pueblo haitiano necesita obligatoriamente las mercancías que se producen en República Dominicana. La clase empresarial haitiana también se manifestó e hizo un llamado a políticos y actores fundamentales de su país con el objetivo de resolver la crisis sin precedentes que se ha desatado en Haití. La grave situación por la que atraviesa esta nación continúa causando preocupación y esta vez su clase empresarial condenó los saqueos y violentas protestas callejeras. A través de la Cámara de Comercio e Industria de Occidente se expresa su preocupación por el giro de los acontecimientos de los últimos días y entendiendo el llamado de auxilio de la población mientras el precio de los artículos de primera necesidad no solo aumentan a diario.
Es una declaración firmada por el presidente de esta Cámara de Comercio y otros 13 miembros, donde se advierte sobre el deterioro de la situación que se avecina es más que alarmante. Las bandas, al tomar control de ciertos puntos estratégicos, impiden la entrega de combustible y alimentos, el acceso a hospitales y obstruyen todas las comunicaciones en la extensión del territorio. Expertos en temas internacionales advierten sobre un estallido social e inestabilidad de la región. De continuar así, esta crisis de Haití que trae consigo un desborde en la inmigración hacia la República Dominicana. La realidad que vive Haití, donde la violencia ha llegado a su máxima expresión, mantiene en expectativa a diferentes sectores del lado dominicano que temen lo peor en términos sociales, económicos y políticos. Este panorama sombrío llama la atención de expertos internacionales que advierten que la entrada de haitianos a la República Dominicana se ha desbordado y que, por tanto, habrá serias consecuencias que van desde sanitaria hasta colapso de la frontera. Sanitario, enfermedades, inseguridad ciudadana, no para nosotros que estamos en la capital y resguardados en las ciudades, sino un conflicto regional que se va a dimensionar geográficamente y políticamente. Si no se pone orden, si no se pone control en los flujos migratorios, vamos a desestabilizar esta isla. Y no solo eso, sino que vamos a desestabilizar la región. Explican que hay una complicidad entre los gobiernos para evitar la solución de Haití. Porque hay países y autoridades como el Departamento de Estado de Estados Unidos y como la oligarquía dominicana, la oligarquía haitiana, que necesita un gran desorden. Una labor que requiere, ese es un trabajo que requiere una labor de expertos en todas las áreas que cruza transversalmente la seguridad para crear una política pública que sea efectiva, que sea flexible. El decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, explica el impacto económico que genera el país el descontrol de la frontera. La República Dominicana tiene que asumir una serie de recursos para cubrir, por ejemplo, una demanda que no estaba presente. Es decir, el problema es complejo porque también hay muchos haitianos que trabajan en la República Dominicana. El pedido del Corredor Humanitario de las Naciones Unidas se alinea al llamado de una tregua humanitaria que pidió el embajador de Canadá en Haití, junto a más de una docena de embajadores y representantes especiales. No existe intervención militar de paz que cumpla con el objetivo y eso está demostrado en todo el globo terráqueo, sino que dentro del mismo Haití que se hunde año tras año en crisis políticas y económicas en un marco de descomposición del tejido social que dio lugar a grupos paramilitares y pandillas que controlan su propio territorio y donde los partidos locales disputan entre sí su vínculo con los Estados Unidos, su principal socio comercial de la isla, el 80% de todas las exportaciones que allí se realizan. Una fuerza de ocupación al país, normalmente la historia misma del país nos dice que esa fuerza de ocupación lo único que vienen a hacer es agravar la situación de dominación que tiene la oligarquía, los oligarcos, los ricos, los más claros, son estas personas que ellos vienen a proteger. A pesar de la profunda catástrofe social y económica en la que vive Haití y la inexistencia de fuertes organizaciones que respondan a sus intereses, el pueblo haitiano no ha dejado de hacerse sentir en todos los años de gobierno del asesinado Jovenel Moïse y ahora por Ariel Henry, enfrentando al conjunto de las medidas antipopulares y resistiendo a una fuerte represión coordinada entre fuerzas extranjeras y locales desde el 2018. De la misma manera, han demostrado una enorme desconfianza hacia los líderes políticos opositores, muchos de ellos cuestionados por corrupción y ligados también a sectores de la burguesía. La policía de esta propia oposición, en su momento Jovenel Moïse y ahora Ariel Henry, podría caer por las grandes movilizaciones contra el hambre y la miseria que estremece al país. Cualquier intervención tiene como objetivo sostener los negocios. El problema de Haití no es algo metafísico. Tiene fechas, tiene nombres y tiene responsables. Y justamente para sacar a mi país
este pozo muy profundo, lo digo siempre, es un acuerdo político, a pesar de todo. Es un acuerdo político para sacar a Haití en ese abismo. Porque justamente ninguna fuerza extranjera, ningún país, entre comillas, amigo de Haití, nos van a sacar de esa situación. La solución depende de las fuerzas vivas de la nación haitiana. Los próximos días serán claves para el futuro de Haití, pero no solo acerca de lo que pase por arriba y la intervención militar, sino por abajo y con respecto al movimiento de las masas que viene sosteniendo huelgas en distintos sectores de la economía. Nosotros desde Frontal daremos seguimiento a una crisis que nos acecha. Gracias por estar con nosotros y mantener la sintonía. Y no olvides seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales @frontal con LG. Hasta una próxima entrega.